Buenos días. ¿Cómo están? Difícil tener que pararse acá después de lo que compartimos recién. ¿Pudiste pensar un momento lo que estabas cantando? La recompensa, ver el rostro de tu Señor. Dejar todo esto atrás, que pase de una vez, que venga Cristo y poder estar en su encuentro. ¿Pudiste meditar en eso mientras cantabas? El gozo de reencontrarse con aquellos que se nos adelantaron y hoy están disfrutando de la presencia de nuestro Señor. Pero mientras que Cristo no regrese, hay que seguir. Amén. Así que bueno, sigamos en nuestro estudio de Tesalonicenses. Les invito a abrir Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses. Muy bien, Juanita. Bien, creo que tenemos hermanos que nos visitan hoy por primera vez. Veo a William y a su familia, amigos y vecinos de la misma manzana del barrio, así que bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros, espero que se sientan a gusto. Y si hay alguien más que nos visita, también sea bienvenido a la casa del Señor. Bien. Vamos hoy a ver estos versículos del capítulo 2, versículo 13, al capítulo 3, versículo 5. Puede parecer un poquito extenso. Los miércoles a veces tenemos capítulos de 54 versículos en Levítico y eso no es fácil compartir. Pero creo que el Señor puede hablarnos en esta mañana, a incentivarnos a seguir en pos de Él. Un poco el bosquejo de este estudio del pasaje de esta mañana. En primer lugar vamos a ver la gratitud del apóstol Pablo, cómo los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios y ese es el motivo principal de su gratitud. Luego la oposición a la obra de Dios y a los siervos de Dios, y ahí son los versículos 14 al 16, y luego del versículo 17 al versículo 5 del siguiente capítulo, los tesalonicenses recibiendo a Timoteo con un corazón pastoral, cuidando el fruto. Así que vamos a comenzar ahí y que el Señor nos guíe. Amén. Leemos. Vamos a leer el versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Una característica principal que tiene el apóstol Pablo a lo largo de todas sus cartas es ser agradecido a Dios. Y por lo general agradece, cuando escribe una carta a una iglesia, hay un motivo que distingue a esa iglesia. Y ese motivo es el que Pablo agradece al Señor. Por ejemplo, a la iglesia de Romanos, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, de Colosas, y en la carta a Filemón, Pablo reconoce y agradece por la fe de todos estos hermanos, agradece también el amor demostrado hacia los santos por parte de estos hermanos, y también agradece a Dios por la gracia de los dones que Él entrega sobre toda la iglesia de Corinto. Eso lo pueden buscar. Ya al comienzo de esta epístola, el apóstol agradece por algunas características que los tesalonicenses mostraron, y eso lo estudiamos ya, me tocó compartirlo a mí, entonces recuerdo que eso lo hablamos. Y el motivo de esa primera gratitud del apóstol a Dios era por la obra de la fe, de su fe, de los tesalonicenses, el trabajo de su amor
y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa constancia de seguir adelante porque el Señor Jesús ha de venir. Pero en este capítulo el motivo es más específico y más puntual. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. El apóstol Pablo da gracias a Dios porque los tesalonicenses recibieron su mensaje como lo que es, la palabra de Dios. Y Pablo lo resalta. Y entonces lo primero que me hacía pensar a mí al meditar en esto es, pensando en la actitud de los tesalonicenses, en cómo ellos recibieron la palabra de Dios, es de que la imagen, la idea o el concepto que nosotros tengamos de Dios es la medida de influencia que le vamos a permitir tener a Él voluntariamente en nosotros a la hora de tomar decisiones, cómo dirigirnos en nuestra vida, ya sea en modo familiar, personal o ministerial. Los tesalonicenses entendieron que lo que Pablo compartía era palabra de Dios, no palabra de hombres. Y si nosotros traemos eso a nosotros, cuando leemos la Escritura y podemos pensar y ver de que Dios nos está hablando, nuestra dimensión va a cambiar. Nuestra dimensión de entender al Señor, de obedecer al Señor, de dirigirnos como el Señor nos pide, de andar como es digno, porque sabemos que el que nos está hablando es el Dios poderoso, el creador del universo. Ahora, quiero que podamos también pensar en estas cosas, porque si no dimensionamos el Dios que tenemos, a veces nuestra forma de andar habla de eso. ¿En qué Dios estoy creyendo? ¿En el que aparece en la Biblia escrito? ¿O en un Dios inventado que yo me acomodo a mis formas de pensar, a la filosofía de este mundo, a mis deseos, de querer acomodar la verdad de Dios a lo que yo pienso o el diseño de mi corazón? Y en consecuencia de eso, su palabra, ¿qué valor tiene para mí? ¿Es autoridad la palabra de Dios para mi vida? ¿Es absoluta? En un mundo donde todo es relativo, ¿la palabra de Dios también es relativa? ¿Lo que esto me sirve lo tomo y lo que no me sirve lo dejo? ¿O me miro al espejo de la palabra de Dios y digo, el Señor me está pidiendo que yo cambie esto en mi vida? Y conforme a eso yo puedo dirigirme. La palabra de Dios es el mapa que Él nos dejó para nosotros dirigirnos correctamente en este caminar. Y su palabra es verdad. Dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, Jesús orando al Padre, porque tu palabra es verdad. Y es el único ancla seguro que nosotros tenemos para no movernos en los momentos difíciles de nuestra vida, para sostenernos, para permanecer a pesar de las dificultades que podamos tener. Pero su palabra para nosotros tiene que ser verdad, tal cual es. Algunos aspectos que la palabra de Dios causa y provoca en el corazón del hombre. A modo rápido de ver, porque solamente esto que aparece acá es una prédica en sí mismo y no tenemos el tiempo para hacerlo hoy. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Porque la palabra la da un Dios que está vivo. Venimos de celebrar Semana Santa y decir, el Señor resucitó. El Señor ha hablado y su palabra es atemporal, es eterna. Por eso esa palabra es viva y es eficaz, que puede producir, actuar en nosotros, como leíamos recién en Tesalonicenses. Hebreos nos dice que la palabra de Dios creó el universo, que esa palabra es la que nos sustenta y que esa palabra tiene poder soberano y autoridad. Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro vino afuera. Jesús le dijo a la niña, levántate, y la niña se levantó. Cuando Jesús aparece a los discípulos y no pescaron nada, Pedro le dice, no hemos pescado nada en toda la noche, mas en tu palabra echaremos la red. Y ahí dice que las redes se rompían. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alumbra, limpia nuestro corazón. Cuando venimos a Cristo venimos con toda la mugre que hay en nosotros y aún así sigue habiendo mugre. Es como nuestra casa, la limpiamos un día y pensamos que va a durar todo el año. No. Y cuando tenés hijos chicos es peor. Hay que seguir limpiando. Porque nuestro contexto es un mundo que está fuera de Dios y es imposible no contaminarse. Pero lo que sí es posible es limpiarse en la palabra del Señor. La palabra de Dios limpia nuestro corazón. Es perfecta, es pura, es fiel.
Da sabiduría al sencillo, dice el Salmo, permanece para siempre y es deseable. A medida que más te pones a estudiar la palabra del Señor, más deseas tener tiempo de comunión con Dios y su palabra. Y es como todo, es como, ay, no, esto no me gusta. Y después vas probando y, oh, mira, no era tan malo como parece. Y cuando querés ver, se hizo una pasión en tu vida. Si de la misma forma actuáramos con la palabra de Dios, seguramente la palabra de Dios terminaría siendo una pasión en nuestra vida. Y es dulce más que la miel. Y eso está en el Salmo 119 y el Salmo 19. Y lo más importante de todo esto, la palabra de Dios no pasará. Dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo puede creer o no puede creer, pero va a llegar un día que todo lo que está escrito se va a cumplir. Muchas cosas ya se han cumplido y otras se van a cumplir. Entonces los tesalonicenses reciben el evangelio expuesto por el apóstol Pablo tal como es, palabra y poder de Dios. Pero eso tuvo un precio y tuvo un costo. Y es lo que vamos a examinar en los siguientes versículos. Así que leamos ahí el versículo 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Tremendo. Y acá es donde un poco más vamos a profundizar en esta mañana. Y es donde, como dicen ahora, tirando factos, esto es una realidad y es inamovible. Ser fiel al llamado de Dios, a la predicación de su palabra y al hacer la obra del ministerio, siempre, siempre, siempre va a traer consigo oposición. Hay que sacárselo con peine fino, hay que tener estómago para aguantar. Pero hacer la obra de Dios y predicar la palabra de Dios, no he visto un ejemplo en la Biblia donde sea color de rosas y qué lindo lo que me estás diciendo. Sos pecador, te vas al infierno, gracias. No veo eso. La oposición es el sello y la esencia de Satanás, desde el principio. Satanás, desde que era un querubín, hasta que sea tirado por completo en ese lago de fuego y azufre, siempre se opuso y se va a oponer al propósito de Dios, aunque ya está vencido. Pero es como en el fútbol, ¿verdad? Te echan y te querés llevar a uno, entonces hacer relajo para que el juez le saque roja a otro. Bueno, así actúa Satanás. Y es su sello. Él es el príncipe de este mundo, Él es el Dios de este siglo. Y todo lo que Él es, sus artimañas, maquinaciones, sus obras, su influencia, las herramientas que utiliza para cegar al inconverso, para que no crea, y para también atacar al creyente, el sistema caído de este mundo y toda su oferta, todo está en oposición a Dios. Y eso más claramente lo vamos a ver más adelante, y por eso solamente puse la cita, pero en 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo profundiza en la oposición de Satanás. Ahora, ¿oposición de quién tenemos? Bueno, en primer lugar, oposición de Satanás y las huestes espirituales de maldad. Y esto ya lo estudiamos en Efesios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es así. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero todo el tiempo está batallando contra nosotros, contra su iglesia. Y eso hasta que Dios no ponga un freno, va a seguir. Ahora también luchamos con nuestra propia carne y nuestra vieja naturaleza. Eso nos va a acompañar hasta el final. Hasta que no volvamos a ser polvo o hasta que el Señor nos lleve a su presencia, eso va a continuar. Y hoy Lucas nos recordaba, estamos en este mundo como extranjeros y peregrinos. 1 de Pedro 2. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Estamos en oposición con nuestra propia carne, nuestros propios deseos, lo que está dentro nuestro. Manteniendo vuestra
buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y por si fuera poco, el campo de nuestro ministerio, que es este mundo, y su gobierno están completamente opuestos al designio de Dios bajo el control del maligno. 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todos sabemos bien la tentación de Jesús, como en una de esas partes Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice: todo esto es mío, pero si me adorás, te lo doy. El control de este mundo, los poderes que hay detrás de lo que se ve. La política solamente es un espejo y un reflejo de algo más grande y más poderoso que la política. Y Satanás es quien gobierna esas mentes y esos corazones. Para el pueblo dividimos, peleamos. En el fondo nos abrazamos, estamos todos bajo una misma hermandad, una misma fraternidad. Ese es su lema. Hermandad, fraternidad. Ahora, esto es interesante. Un astuto estratega. ¿Cómo ataca a Satanás? Y hay dos formas bien claras. Satanás se opone básicamente de dos maneras distintas y a veces en simultáneo. Y eso lo vemos a lo largo de la Escritura y también en el día de hoy. Atacando de frente y por detrás, de forma violenta y directa. De forma visible, no se esconde. Te ataco y no me escondo. Pero también Satanás se opone atacando desde adentro de manera sutil y engañadora. Este primer punto, atacando de forma directa y violenta, lo vamos a ver en dos partes. Una desde el comienzo de la iglesia. El libro de los Hechos nos narra el comienzo de la iglesia, tanto de los apóstoles, los misioneros que aparecen ahí, los obreros fieles, como el caso de Jasón, que ya lo estuvimos estudiando, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron apedreados, fueron amenazados de muerte, y muchos de ellos fueron asesinados por la causa de Cristo. Si hacemos un raconto al libro de los Hechos, de 28 capítulos que lo conforman, 18 capítulos del mismo libro hablan acerca de la gran oposición que tuvo la iglesia, los apóstoles y sus colaboradores por parte de los suyos, de los judíos, y es lo que Pablo nos está hablando acá en Tesalonicenses. Esto forma un 64% del libro, o sea, más de la mitad del libro vemos oposición, oposición, oposición. Y no es, no me gusta lo que haces, no vengo más. Es, te mato, te encarcelo, te apedreo. Es otro nivel. Ahora, en el día de hoy a la iglesia, y nosotros tenemos esta libertad, pero hay lugares en el mundo que no pasa esto. No se ve porque, alguna razón, está todo el mapa dibujado, pero lo que sí se ve son los países que hoy tienen un alto nivel de persecución en pleno 2025. Mientras que acá hacemos marchas por los derechos y por las libertades y por las minorías, en el mundo entero hay una gran persecución por causa de Cristo. Y nosotros no lo vemos. Sería bueno no pasar por eso para que avivemos el fuego que hay en nosotros. Los que están en rojo tienen un nivel alto y extremo de persecución. Y en naranja, los menores. Y en América Latina, Cuba encabeza la lista, Nicaragua, México y Colombia. Según la plataforma Open Doors o Puertas Abiertas, aproximadamente 380 millones de cristianos en el mundo sufren alto nivel de persecución o algún tipo de discriminación por su fe. De los primeros 50 países que encabezan este ranking, 13 países sufren persecución extrema. Y los que encabezan la lista son Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia y Sudán. Los motivos detrás de esta persecución: hay gran opresión islámica, gran opresión comunista, nacionalismo religioso, proteccionismo denominacional, dictaduras, corrupción y crimen organizado. En 2024, de lo que se tiene registro, y puede ser que haya más porque hay lugares que no se llega a registrar del todo, 4.476 cristianos fueron asesinados, 4.744 cristianos fueron encarcelados
y de esos 2.000 o más de 2.000 fueron en India. 7.679 iglesias y propiedades públicas cristianas fueron atacadas. 209.771 cristianos fueron obligados a abandonar sus hogares, esconderse en el país o abandonar su propio país. Tremendo. Un caso reciente de este año, o al menos que resonó, 70 cristianos secuestrados, llevados a una iglesia y decapitados en la iglesia en la República del Congo por ISIS, un movimiento islámico terrorista. Y este movimiento cada vez crece más. ¿Dónde crece más el Evangelio? ¿Dónde hay cristianos que se la juegan hablando del Señor? En estos países. Y ahí tenemos la promesa del Señor, Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de Cristo, no de un hombre, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para gloria de Dios Padre, aún en estos lugares, la iglesia sigue adelante. Ahora, el segundo punto, Satanás atacando de forma sutil y engañadora, y también lo vamos a ver desde el principio de la iglesia hasta hoy. Y eso es interesante, que cuando Satanás prueba atacando de forma directa, bajo amenaza, bajo muerte, y no puede detener a la iglesia de Cristo, de forma sutil busca obstaculizar el crecimiento de la obra de Dios y el crecimiento de la vida espiritual del creyente. Algunos puntos, ¿cómo lo hace? Y lo estamos viendo acá en Tesalonicenses: descreimiento y desacreditación del testimonio de los siervos de Dios que realizan la obra de Dios. En este capítulo, desde el principio, el apóstol Pablo hace una defensa ante las acusaciones y las mentiras de los judíos y de los tesalonicenses que se oponían a la obra de Dios. Y podemos ir a este mismo capítulo más atrás, versículo 3, 5, 9 y 10. Y Pablo empieza a decir: no estamos exhortando porque queremos o porque nos parece a nosotros. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue de engaño. Porque no usamos palabras lisonjeras y los involucra a ellos porque los conocían, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El apóstol Pablo tiene que salir a defender su ministerio y cómo personas desacreditaban lo que él estaba haciendo porque Dios lo ordenó. Y no solamente eso, sino que dice: no solamente vine y te prediqué el Evangelio de Dios, de la gracia de Dios, para no serte cargoso a vos, yo salí a trabajar y fabriqué carpas y tiendas, y con mis manos cumplí y busqué mi sustento. Y a pesar de eso, con el cansancio que implica, vine y cumplí la obra del Señor contigo. Lo que te estoy predicando no viene de hombre, sino de Dios. Otra forma de Satanás de atacar de forma sutil: falsos obreros que desde dentro tuercen la verdad de Dios para beneficio propio, ya sea por envidia, celos, vanagloria personal o simple oposición. Y esto estaba pasando al principio de la iglesia, cuando en el concilio de Jerusalén los apóstoles y los ancianos de Jerusalén tienen que establecer esto. Hechos 15, 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, de los que estaban en Jerusalén, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Habían algunos judaizantes que querían judaizar a los gentiles, cuando Dios dijo: no es necesario. La salvación es por Cristo y nada más. Ahora también el apóstol le exhorta a Timoteo en los tiempos venideros, en su última carta, y seguramente la última carta que él escribió, y si no es así me pueden corregir. 2 Timoteo 3, del 1 al 9, y esto es duro. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y acá aparece otra advertencia. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hombres que están dentro de iglesias. El apóstol Pablo advierte de esto. Y otra forma de ataque sutil del enemigo: entretenimiento y prioridades fuera del llamado de Dios. Esto adormece y enfría la vida espiritual del creyente, provocando falta de comunión, primeramente del creyente con Dios y en segundo lugar del creyente con el pueblo de Dios. Y lo que más me llama la atención es que cuando pasa esto y falta comunión, muchas veces la responsabilidad no es mía, es de otro. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. Proyecto en los demás lo que yo no quiero cambiar. No voy a la iglesia porque tal, tal y tal. Y eso es cierto, puede pasar. Pero eso no tiene que ser motivo para dejar de congregarte, como la palabra de Dios nos manda. Hay diferencias, claro. Y tener diferencias no es ser oposición. No somos todos ladrillitos de 12 por 25 por 0,5. No somos eso. La palabra de Dios nos dice que somos piedras vivas. Y ustedes ven un muro de piedras y las piedras son completamente distintas en tamaño, en fuerza, en color, en lo que sea. Pero todas esas piedras juntas hacen un muro de contención y de fuerza. Nosotros no somos iguales y en esa diversidad el Señor puso dones, puso talentos para edificar su cuerpo. Y esas diferencias las puedes hablar. Pero no tiene que ser un motivo para proyectar en otro lo que quizá nosotros tenemos que corregir. Frente a este enfriamiento, la exhortación que el Espíritu Santo nos hace mediante el apóstol Juan en 1 Juan 2:15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y este mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, mirando todo esto, porque a mí me llamó mucho la atención y es como que gente está muriendo y yo estoy haciendo la plancha. ¿Será que nosotros también podemos estar siendo de oposición al plan de Dios y a la obra de Dios? Con lo que estamos haciendo o con lo que no estamos haciendo, ¿será que podemos ser oposición a la obra de Dios? Y se me venía esta imagen a la cabeza. Es un video famoso que es acerca de los equipos de trabajo en una empresa o algo así. Y circula en internet. Está bueno que lo puedan mirar, si les es útil. Si tienen un equipo de trabajo a cargo, está bueno. Pero hay diferentes personajes, ¿verdad?, en esa imagen. Hay uno que está tirando el carro, el que está un poquito de violeta ahí. Parece que tira, pero en realidad también está colgado. El de verde directamente se sentó arriba del carro. Ese carro ya está cargado. El de rojo, el carrito va pasando y está como el coso del piñón de la bicicleta, ¿verdad? Y el de rojo va, la rueda se mueve y el de rojo camina porque la rueda se está moviendo. Y después ya el de medio naranja allá atrás, el rubio, clavado, enterrado, tal cual Pedro Picapiedra para frenar el auto, frenando el carro.
Y amados, la oposición se puede ver así. Nadie está matando a nadie, no hay sangre, no hay violencia, pero eso también es oposición. Cada uno puede examinarlo a la luz de la Biblia y pensarlo. En algún momento de nuestra vida, en algún área de nuestra vida, en el llamado de Dios, hemos pasado por esto. Hombres de Dios han pasado por esto. Dios le pidió a Jonás que fuera a un lugar, Jonás fue a otro lugar. Es como que Dios está allá adelante y Jonás estaba allá atrás. Y la oposición sirve para muchas cosas. En parte, para que Dios ubique quién es quién en su obra. La cizaña y el trigo van juntos, pero los que saben, yo no tanto, dicen que la diferencia entre la cizaña y el trigo es que cuando el trigo va a dar su fruto, su hoja se encorva por el peso, pero la cizaña siempre está erguida. Esa es una de las diferencias. Yo no sé mucho, pero eso me llamó la atención. Y el Señor quiere que podamos disfrutar de la obra de Dios. Y a veces también estar en oposición a la obra de Dios no nos permite a nosotros disfrutar de lo que Dios quiere hacer. Dios mandó a unos espías y solamente 2 dijeron, vamos, porque Dios está con nosotros. Y todo el resto influyó al pueblo para mal, esos espías quedaron por el camino, el pueblo también, y solamente Josué y Caleb pudieron disfrutar de la tierra prometida. El ser parte de la obra de Dios sin oponerte en demasía te permite disfrutar de la obra del Señor. Pero también está el ejemplo en la palabra de Dios, y está el ejemplo de un tal Diótrefes. La tercera carta de Juan es un solo capítulo, y es impresionante. Léanla después, es breve, pero habla de varias personas. Y el apóstol Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tremendo. Diótrefes. Gracias a Dios esto está en la palabra de Dios y no es un invento de uno porque está ahí. Pero es fuerte. Y el Espíritu Santo y el apóstol Juan denuncian la actitud de este hombre. Un miembro influyente de la iglesia que se oponía a recibir a un apóstol de Cristo. Y las características del mismo, amar el primer lugar y todo lo que implica. Si yo no mando, no apoyo. Si yo no gobierno, no estoy. Todos en algún lugar hemos pasado por alguna de esas instancias en nuestra vida. Si yo no decido, no participo. Amar el primer lugar. Si yo no lo hago, parlotear, y esta palabra parlotear quiere decir hablar mucho y sin sustancia, con palabras malignas contra el apóstol, desacreditando su persona y su ministerio. Y por si fuera poco, expulsar a los hermanos. ¿Quién sos, Diótrefes, para expulsar a los creyentes de la iglesia de Dios? Dejamos esto por acá y continuamos. Versículos 17 al 5 del capítulo 3. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es la esperanza nuestra, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os
predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y en estos versículos vemos 4 puntos: el corazón del apóstol Pablo y sus colaboradores por completo en la obra, los hermanos tesalonicenses reciben a Timoteo y el corazón pastoral de Timoteo para confirmar y exhortar y cuidar el fruto. El primer punto, no pudiendo soportarlo más. Y Pablo está diciendo, yo quiero estar ahí. Yo no me borré. Yo quiero estar con ustedes, anhelo estar con ustedes. Pero la obra de Dios necesita continuar. Y este evangelio necesita alcanzar a otros que aún han de ser salvos. Y veía esta imagen en tiempo de guerra, cuando somos menos y cuando hay un campo hostil, reagruparse. Bueno, yo no soy militar, pero a veces he jugado los jueguitos de guerra y somos 4 en el jueguito de guerra contra un batallón entero. Júntense todos, manda la voz del capitán, todos juntitos ahí. Y Pablo y su equipo hacen todo lo contrario. Eran 4. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Lucas, el escritor, siempre estuvo con ellos. Se separan. Pablo, Silas, Lucas siguen hacia Atenas, predicando el evangelio. Timoteo se queda en Tesalónica. Ahora, ¿será que es muy pensamiento mío o será mi forma de pensar? Pero lo que más me llamó la atención de esto es, ¿por qué Timoteo? ¿Por qué no Pablo? ¿Por qué no Silas? ¿Por qué a la iglesia nuestra no viene el apóstol? ¿Por qué a la iglesia nuestra no viene el anciano de Jerusalén? ¿A Timoteo me mandás? Y esto también me hace ver otras cosas que a veces pasan. En la iglesia de Dios, por alguna que otra razón, consciente o inconscientemente, hay cierta idolatría hacia ciertos siervos del Señor. Si fulano lo dice, es porque lo dijo fulano. Si fulano lo hace, es porque lo dice fulano. De repente ese fulano y vos están diciendo lo mismo en base a la palabra del Señor, pero es como que la voz autorizada, y eso está bien, en el sentido de que la palabra de Dios nos manda a tener en alto, en concepto de honor, a los que están por delante de nosotros, a nuestros ancianos. Eso lo exige la palabra del Señor y lo pide. Pero a veces frente a una misma verdad, si no viene el reverendo X, es como que la palabra de Dios no está autorizada. Y a mí eso me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar en cómo nosotros miramos a los hombres de Dios. Nadie que se pare acá adelante o en cualquier otro lugar es perfecto. Si pusiéramos nuestro corazón, como cuando dice la Biblia que tu corazón ha sido pesado arriba de una balanza, va a dar siempre favorable. Porque el contrapeso de esa balanza es Cristo. Para todos, para los que pueden predicar algún día o compartir una reflexión o lo que sea, y para ti también. Y cuanto más mires a un siervo de Dios, más defectos le vas a encontrar. Cuanto más acerque la luz a una pared que acabas de revocar, y más defectos le vas a encontrar. Más arrugas, acá no quedó bien lijado, y otra vez. Y esa perfección nunca la vas a encontrar hasta que estemos con un cuerpo distinto, glorificados por la gloria del Señor. Pero mientras que estemos acá, cualquiera que se para en una escuelita dominical, frente a niños, frente a adolescentes, frente a jóvenes, todos van a tener defectos, 100%, y hasta el final va a ser igual. Y a veces son cosas chicas y a veces son horrores. Y por alguna razón Dios nos quiere usar. No me preguntes por qué, no lo entiendo. Todos los grandes hombres de Dios, esos hombres héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11, humanamente todos fracasaron. Ahí está la lista. Noé se emborrachó y mostró su desnudez a sus hijos. Abraham le entregó a su mujer 2 veces por salvar su vida. O sea, que la maten a ella o que hagan lo que quieran con ella, pero yo acá, quietito. Soy el hombre de fe. Jacob, un mentiroso, un engañador. Moisés, el gran hombre de Dios, es el libertador, un asesino. Rahab,
una prostituta, en la línea y en la genealogía de Jesucristo. Gedeón, un miedoso, y el ángel le dice, hombre forzado y valiente, él se estaba escondiendo. Jefté, un emocional bárbaro, y esto da para pensar. Un emocional que le costó la vida de su hija. Prometió cualquier cosa delante del Señor. Cuando entre en mi casa, lo primero que vea lo voy a sacrificar, si me das la victoria de esta batalla. ¿Quién aparece? Oh, papá, qué bueno que llegaste. Y por dentro de él, lagrimita. Cumplió su voto. Pero una decisión emocional le privó de disfrutar de su hija. David, ese hombre, conforme al designio de Dios, un adúltero, un asesino, el gran cantor de Israel, el mejor rey de Israel. Pedro maldijo al Señor Jesucristo, no lo conozco, lo maldijo. Pablo persiguió, encarceló. Este Pablo que nos está hablando de oposición, él fue gran perseguidor. Y no lo agregué para no sumar textos bíblicos, pero cuando él se defiende en los capítulos finales de Hechos, él dice, yo perseguí a la iglesia. Este hombre persiguió, encarceló y fue cómplice de la muerte de Esteban. Dicen que las ropas de las personas que estaban tirando las piedras estaban a los pies de Saulo de Tarso. Este hombre que después Dios levanta, restaura y lo usa para predicarnos a nosotros los gentiles. Ese hombre humanamente fracasó y tuvo que convivir con eso toda la vida. Yo, el peor de los pecadores, más de una vez lo dice en la Biblia. Y lo bueno de esto es 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio de Dios, el poder de Dios, para que la excelencia de ese poder sea de Dios y no de nosotros. Somos barro, tú y yo. Y Dios, cuán buen alfarero, como cantamos, nos va a quebrantar cuantas veces sea necesaria. Y nos va a quebrantar de la forma que sea necesaria, para que tú y yo podamos estar humildes delante de la presencia de Él, y Él ahí nos pueda decir, ahora estás pronto para que yo te use. Ahora no hay nada en tus fuerzas por lo cual vos te puedas gloriar. No sé si te ha pasado, a mí sí. Y a veces lamento que mi corazón haya sido tan soberbio delante del Señor para recibir el trato de Dios. Pero si vos anhelás ser usado por Dios de alguna forma, conforme a lo que Dios te haya dado, tenés que estar dispuesto a que el Señor te quebrante. Porque Él quiere hacer su imagen en nosotros y que nosotros lleguemos a estar a la imagen de Cristo. A Dios no le importa nada más que eso. No le importa lo que hagamos, no le sorprende lo que hagamos, no le sorprende cuántos niños traigamos a la iglesia, no le sorprende qué bueno puedas predicar, qué bueno puedas compartir, qué bien puedes tocar, qué lindo puedes afinar, qué tan bien le va en tu empresa. A Dios no le sorprende nada de eso. Solamente poder ver a Cristo en tu vida y en mi vida. Un corazón pastoral, confirmar y exhortar. Dios en su sabiduría halló fiel a Timoteo en este momento para confirmar a los convertidos en Tesalónica. Y es interesante pensar en esto. Primera de Pedro 5:10, cantamos esta canción y nos gusta mucho. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, lo interesante de esto es notar de que Dios va a hacer eso, pero como en el caso de Timoteo, Dios va a usar a una persona para afirmar a otro. Y quizá vos no te das cuenta, pero estás siendo llamado por el Señor para afirmar a tu hermano, al que está a tu lado. Puedes mirarlo, sin vergüenza. Y si no tenés a nadie al lado, puedes mirar para atrás o para adelante. El Señor te está llamando a confirmar a tus hermanos. Pedro, ese gran hombre del Señor, sí que fue tratado por el Señor. Cuando el Señor Jesús lo va a restaurar, Pedro no se para en los pedales. Pedro no le saca todo el repertorio de, 3 años estuve caminando contigo, loco. Yo salí a defenderte, yo le corté la oreja a uno por vos. No. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor.
Esa fue su respuesta. Sí, Señor. Nada más, no hay argumentos. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y los que estudian el griego saben que hay una diferencia entre el te amo de las primeras 2 veces y el te amo de la tercera vez. Es como que te quiero, pero te amo de verdad, ese amor como que ágape, sincero, genuino, profundo. Señor, tú sabes que te amo. Bien. Yo he orado por ti para que una vez que vuelvas, quiere decir una vez que te arrepientas y vuelvas, confirmes a tus hermanos. El Señor Jesús ya sabía lo que Pedro iba a hacer y se lo advierte: Pedro, yo oré por ti para que tu fe no falte, pero que antes de que lo negara, Él le dice: una vez que vuelvas, una vez que te arrepientas, confirma a tus hermanos. Y esto es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Poner el peso de tu corazón delante del Señor. Si es que querés servirle. No precisa el Señor grandes predicadores, grandes teólogos. El Señor quiere corazones que estén dispuestos a servirle en humildad. Con efectos, con errores, con horrores, con lo que sea. Pero corazones que puedan decir: heme aquí. Y si en tu peor momento puedes decir: Señor, heme aquí, el Señor te va a usar. Con la preparación que tengas. Pablo sabía mucho, Pedro no sabía nada. Pero el que se levantó y habló del Señor y se convirtieron almas en cantidad a los pies del Señor fue Pedro. Ahora, me quedé con algo que compartió Pablo y tiene razón, de la última vez, sacando la vez que el domingo pasado que vino Alejandro, pero la vez que vimos anteriormente el estudio de Tesalonicenses, el versículo 12, Pablo nos exhorta a andar como es digno. Y es cierto, y él dijo esto, es responsabilidad individual de cada uno. Y eso la Biblia lo pone en muchos versículos. Primera Tesalonicenses 2:12, Efesios 4:1, 4:17, 5:2, 5:8, Primera de Juan 2:6. El andar como es digno depende de nosotros conforme a la palabra de Dios. Pero también es completamente cierto que para andar como es digno no podemos caminar solos, aislados de la comunión con Dios y con su pueblo. Todos necesitamos a alguien que nos pastoree, porque eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Pablo no siguió de largo, Timoteo no siguió de largo. Pablo dijo: tengo miedo que Satanás los tiente. Voy a mandarles a Timoteo para que los anime, los exhorte, los confirme. Y así funciona la obra de Dios. No existe persona que se pueda levantar sola. Cuando una persona está caminando sola, puede seguir ese camino un trecho. Pero llega un punto que las energías no dan, y que las fuerzas nos dan, y que la apariencia de yo puedo solo tampoco da. Y ahí es cuando volvemos todos rotos a pedir ayuda, si es que volvemos. Rotos, quebrantados, humillados por el Señor, por nuestro orgullo, que se generó en nuestro propio corazón. Hey, tic, tic. Enrique, ¿puedo hablar contigo? Sí, necesito ayuda. No es necesario llegar a esos puntos de estar roto delante del Señor si caminamos entre el pueblo de Dios. Y aquellas personas a las que Dios llamó a pastorear, de la forma que sea, no con un reconocimiento público. Si Dios te dio el don, si Dios te dio la capacidad de ir por tu hermano, hacelo. No necesitas medalla, aplauso, beso, andá. Porque los tesoros están en el cielo, no acá. Pero necesitamos personas que puedan guiar el pueblo del Señor. Cuidar el fruto. Y a veces nos preguntamos por qué la gente no viene. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿No te has preguntado eso? Yo sí. No acá, en mi vida entera, en lugares. ¿Y por qué esto? Cuando escuchás frases siempre son los mismos, siempre las mismas caras. ¿No escucharon eso nunca?
Por momentos Dios no manda más fruto porque no hay corazones que lo retengan y que lo cuiden. ¿Para qué querés más si con lo que tenés no podés? Marcos 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pocos no pueden hacer todos. Y el Señor te está llamando en esta mañana a poner tus manos en el arado, con lo que tenés. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el reino de Dios se extienda? Para que la obra de Dios avance y para que la iglesia de Dios crezca. No sé si anhelás que la iglesia en Ituzaingó que el Señor plantó crezca. ¿Lo anhelás? Algunos sí, otros Y eso es vos y el Señor. Anhelar que la iglesia del Señor crezca es trabajar. Como dice esa canción, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo y ocupado, siempre estar. ¿En dónde? ¿Es tu anhelo con lo que el Señor te dio? Porque el Señor te va a demandar lo que Él te dio, no lo que me dio a mí. Lo que Dios me dio a mí, daré cuenta yo delante del Señor. Pero si el Señor te dio algo, te va a pedir cuenta por eso. Amados, hay otros que están dando su vida por el Evangelio. Y a mí eso me confronta en mi corazón. No hablo desde acá, desde una superación. Hablo de decir, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Vamos a seguir equivocándonos, me voy a seguir equivocando una y mil veces, y lo van a ver. Pero hagamos como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Y solo así vamos a poder permanecer en la obra del Señor. Ayer veíamos con los jóvenes la parte del discípulo y el servicio. Y cuando Juan y Jacobo se presentan delante de Dios, ni siquiera fueron ellos a hablarle a Jesús, me quiero sentar a tu izquierda y a tu derecha. Fueron de la falda de mamá. Mamá, andá, habla vos con el Señor Jesús, pues nosotros no podemos. Y Jesús con mucha cancha los ubica. ¿Van a poder beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos con todo su orgullo, sí, Señor, nosotros podemos. Y Jesús le dice, es cierto, a la verdad lo van a hacer. ¿Saben cómo murió Jacobo? ¿Cómo murió Jacobo? Muerto. Hechos capítulo 12. Y dice el mismo capítulo que como a los judíos agradó la muerte de Jacobo, ahí fue que Herodes toma a Pedro y lo encarcela, y todos sabemos pues cómo el Señor liberó a Pedro de forma milagrosa. Y Jacobo bebió de la copa del Señor. ¿Cómo dice la historia que murió Juan? Primero dice la historia que pasó por una olla de aceite hirviendo, y como el tipo era duro de verdad, lo dejaron solo ahí en Patmos, en la isla. Y ahí viene la revelación del Apocalipsis. Solo. También bebió de la copa del Señor. Y ellos experimentaron todo eso. Pero cuando el Señor Jesús los ubica en el grupo de los 12, Él le dice, si alguno quiere ser el mayor, sea el primero en servir. Porque los pone en el otro plato de la balanza. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esa es la misión que el Señor Jesús nos pone a nosotros también, de poder tener ese corazón servicial entre nosotros, entre los que aún no conocen al Señor, de poder tender la mano al que está a tu lado, a pesar de todas las cosas. Solo así, si anhelamos que la iglesia crezca, es como la iglesia va a crecer.
Si no, va a ser difícil. Pero que el Señor nos ayude. Amén. Dios les bendiga.